Averiguar el tamaño de una base de datos de SQL Server es muy sencillo si utilizamos SQL Server Management Studio. Basta con pulsar con el botón derecho sobre la base de datos, ir a sus propiedades y ya nos indica cuánto pesa aquí, en la propiedad Size de la portada. E incluso si vamos al apartado Files, podemos ver cuánto pesa cada uno de los archivos que la componen. En este caso, el archivo de datos y el archivo de log. Sin embargo, si queremos averiguar esto desde código, es un poquito más complicado. En este vídeo te voy a enseñar 3 métodos distintos de conseguirlo desde código. Vamos allá. Para ello voy a abrir aquí una nueva pestaña de consultas de SQL Server de manera que podamos ver cómo se ejecutan. El primer método consiste en usar un procedimiento almacenado, vamos a escribir aquí exec para ejecutarlo, que se llama sp-space used. Ya me lo sugiere aquí el IntelliSense. Al ejecutar este procedimiento almacenado, dándole aquí o a F5, vemos que nos devuelve dos result sets distintos. En el primero vienen el nombre de la base de datos, su tamaño y el espacio que está sin utilizar de esa base de datos, y en el segundo nos da los datos separados por espacio reservado, lo que ocupan los datos, lo que ocupan los índices y lo que está sin utilizar. En cache, aquí nos lo da en mega. Además, podemos utilizar el mismo procedimiento almacenado para ver el tamaño de una tabla concreta, simplemente poniéndole el nombre a continuación. Eso sí, como un argumento textual, es decir, entre comillas simples. En este caso, por ejemplo, tengo aquí esta tabla de mi base de datos. Si se la pongo a continuación y ejecuto, voy a seleccionar solo esta sentencia para verlo, nos devuelve el tamaño solo de esa tabla. En este caso nos dice el número de filas que tiene, el espacio en cache reservado, el espacio en cache realmente utilizado por los datos, el tamaño del índice y lo que no se utiliza. Con lo cual puede ser bastante útil para poder obtener también el tamaño de una tabla concreta. Por cierto, si nos interesa hacer eso con todas las tablas de nuestra base de datos, podemos utilizar otro procedimiento almacenado que tiene SQL Server que se llama sp-ms for each table, ya está aquí, nos lo sugiere IntelliSense, que nos permite ejecutar el comando que le indiquemos aquí en una cadena a continuación con todas y cada una de las tablas que hay en una base de datos, en la base de datos a la que estamos conectados. En este caso, si le pongo este comando de aquí y a continuación como parámetro le pongo una interrogación entre corchetes, esto lo que quiere decir es que ejecute este comando en cada una de las tablas. Esta interrogación se va a sustituir por cada una de las tablas cuando se ejecute este procedimiento almacenado. Entonces, al hacer esto, le doy a F5 para ejecutar y fíjate que nos devuelve un result set por cada una de las tablas con esa información. En este caso hay 70 tablas y nos devuelve 70 filas, ¿vale? Bien, con esto podríamos hacerlo con cada una de ellas. Vamos a ver el segundo método que podemos utilizar. Para ello voy a comentar todas estas filas y vamos a escribir a continuación este segundo método. Se basa en el uso de otro procedimiento almacenado de sistema en SQL Server que se llama sp-helpdb. Fíjate que ya nos lo sugiere aquí. Al ejecutar este método, lo que obtenemos es un listado con todas las bases de datos de nuestro servidor, con el tamaño que ocupan, quién es el dueño, su identificador, la fecha en la que se creó, el estatus con todas las propiedades necesarias e incluso el nivel de compatibilidad de las consultas. Entonces, así podríamos obtenerlo de todas, pero si nos interesa una en concreto, porque aquí, como puedes ver, salen también incluso las del sistema, simplemente hay que pasársela a continuación entre comillas simples, como una cadena. Si aquí le pongo el nombre de mi base de datos, la única que tengo yo de usuario aquí, y ejecuto, vemos que en este caso nos devuelve dos result sets en vez de uno. En el primero nos devuelve lo mismo que antes, con esas propiedades solo para esta tabla, y en el segundo nos devuelve las propiedades de cada uno de los archivos. En este caso, el archivo de datos, el .mdf, y en este otro, el archivo de log, el .ldf, con lo cual obtenemos sus rutas, el tipo de archivo que es, el tamaño máximo, cómo hace SQL Server que crezca, y qué tipo de uso se hace de cada archivo, con lo cual es también una información interesante. Bien, finalmente vamos a ver un tercer método que nos permite obtener los datos a través de una vista del sistema. Para ello, simplemente tenemos que hacer un select, en este caso lo voy a hacer completo, luego veremos los datos que nos interesan.
de una vista del sistema que se llama sys.database-files, es decir, archivos de la base de datos. Si ejecuto esta consulta contra esa vista, vamos a ver toda la información que nos devuelve, que es un montón. Aquí está, y vemos que tenemos por cada uno de los archivos que la componen sus IDs, sus GIDs, el tipo, la descripción de ese tipo, etcétera, etcétera, ¿no? El nombre de los archivos, bla, bla, y por aquí, por el medio, vemos que tenemos también su tamaño, que ahora vamos a ver en qué se mide, y un montón de información adicional. Todo esto normalmente no nos hace falta, es información un poco de bajo nivel, y lo que nos va a interesar es sacar solo, si estamos pensando en el tamaño, algunos datos concretos. Entonces, en este caso, voy a separarlo así en dos líneas para verlo mejor. Lo que vamos a obtener es el nombre del archivo, name, ¿vale? Que es esto de aquí. También podríamos sacar el nombre físico si nos interesase, su tamaño y, por ejemplo, el tamaño máximo de cada uno de estos archivos. Lo que ocurre es que si hago esto, y ahora lo ejecuto, ese tamaño no nos dice gran cosa, porque nos dice, pues en este caso 237.824, que no sabemos exactamente qué es. Bien, este tamaño lo devuelve como páginas de 8K de tamaño donde se almacenan los datos. Es decir, que si queremos obtener el tamaño de verdad, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 8, porque son páginas de 8K de tamaño, y dividirlo entre 1024 para poder obtenerlo en megas, ¿vale? Entonces, a este campo le podemos llamar, por ejemplo, tamb, de tamaño en megas, y si ahora ejecutamos, efectivamente nos devuelve el tamaño que teníamos antes en las otras consultas en megabytes, en este caso, ¿vale? Entonces sabemos que el archivo de datos pesa casi 1,9 gigas y no tiene un tamaño máximo, es decir, puede crecer indefinidamente, y el log ocupa 23 megas y tiene un tamaño máximo de 2 gigas y medio. Bien, pues estos tres métodos podemos utilizarlos en nuestras aplicaciones cuando necesitemos obtener el tamaño de una base de datos, de varias o incluso de algunas tablas concretas o de los archivos, etc. Según el caso, utilizarás uno u otro. Espero que te haya parecido interesante y no dejes de echar un vistazo a este otro vídeo que te dejo aquí, que también tiene que ver con bases de datos. Tampoco te olvides de echar un vistazo a nuestra web campusmvp.es, donde tenemos un montón de cursos online en español creados y tutelados por expertos en las materias que te van a ayudar a mantenerte al día y a mejorar en tu carrera profesional.